con pronósticos económicos. Órale. Vamos al PIB. Ya vimos inflación, ya vimos crecimiento el no crecimiento de la economía. Y tipo de Y cambio, tipo que de es el cambio, más que es complicado. la gran incógnita. Sí. A ver, yo diría, el PIB a su manera tiene su truco, porque uno dice, a ver, ¿qué chiste es? Si va a crecer poco, entonces, ¿dónde está el misterio? Decías tú, tenemos el TEMEC, tenemos otros temas que desde mi punto de vista no le estamos poniendo la atención. Es el año del despegue del Plan México. Es un plan muy ambicioso que lanza la presidenta, que yo diría, si lo pudiéramos traducir, es la propuesta que pone en la mesa para reconciliarse con el sector privado. Dice, a ver, hemos tenido muchas restricciones para invertir en energía, en infraestructura y en algunas cosas. Esto es lo que ponemos en la mesa para que se animen. Me parece que uno de los factores que puede mover la economía es que el Plan México efectivamente cumpla. Un exfuncionario muy inteligente y un poco cínico me decía, cuando lanzas un programa tan ambicioso, es un éxito si se cumple al 50%. Sí, claro. Entonces, si el Plan México lograra el 50% de lo que está en el papel, podría generar 1 o 2 puntos de PIB. Pero el éxito del Plan México depende mucho de la renegociación del TEMEC. Y Depende de la certidumbre que no existe. Ningún empresario, por más plan que le presentes, por más que le digas invierte en esto, si no ves certidumbre, no le entra. A ver, una certidumbre, mejor dicho, una parte de la incertidumbre viene de Estados Unidos. Tipo de cambio, ya lo dijiste. Hay esa incertidumbre. Otra parte de la incertidumbre es de acá. ¿Sí? Y yo diría, son dos cosas. Es el nuevo Poder Judicial. Agradezco en ese sentido a Luis Rodríguez Alemán, que cada semana nos está... Si nos actualiza de cómo va, ¿no? El otro apareció mucho el sexenio pasado como preocupación crítica, los cambios de reglas del juego. Es para el sector energético, pero pienso para el sector inmobiliario. Hoy publicamos en el periódico el primer año del sexenio es muy pobre en producción de vivienda. La meta sexenal son 1.800.000 viviendas. No vamos a acabar el año con más de 160.000, que es, vamos a decir, un poco menos de la mitad o un poquito más de la mitad de lo que se necesitaría en un año. Vivienda es un sector súper relevante por todo lo que mueve. Genera muchos empleos y alimenta muchas industrias que proveen a la industria de la construcción. Y desde el punto de vista social, México es una especie de excepción porque todavía no le toca vivir la crisis social derivada del no acceso a la vivienda que le dio la alcaldía de Nueva York a Mamdani. La palabra... Pero se ha encarecido la vivienda en la Ciudad de México. Y en Guadalajara y en Monterrey. Entonces, sí tenemos todavía un poco de margen, tenemos como país para atender el tema de producción de vivienda antes de que literalmente una generación de inconformes es que los tomen las calles para... es que los millennials y los Z precisamente se quejan. No podemos pagar ni la renta ni el enganche si queremos comprar una vivienda. Está muy cara. Y con los sueldos cada vez más deprimidos, porque nos guste o no, la gente que gana más de 5 salarios mínimos cada vez es menos. Y los que ganan un salario mínimo cada vez van a ser menos porque muchos se van a ir a la economía informal. Porque yo hablaba con un empresario ayer y me dijo, ya tuve que despedir a 2 personas que tenía trabajando con el mínimo porque no me salen las cuentas. No, totalmente. Y a otro le dije, oye, te voy a pagar por fuera tanto y a ver cómo le hacemos. Para no salirnos de esta ruta de los pronósticos, yo diría, lo importante con el PIB, los economistas le dan tanta importancia al PIB porque en él cabe casi todo, en el sentido de, el PIB está hecho del comportamiento de varias actividades. Es la producción total del país, de bienes y servicios. Sumas y está el PIB.
Veo focos en vivienda, insisto, Claro. el resultado del primer año no es el que pretendía el gobierno, pero sobre todo no es el que necesita la sociedad. No es el que pretendía el gobierno, y con todo y que no bajaron el déficit fiscal al 3.9 que se quería, que era el 4.3 o algo así. Está por saberse si queda en 4.3 o 4.5. De cualquier manera, está arriba del 3.9 que se proyectó, y eso que hubo recortes por todos lados, lo cual también postró a la economía y postró a la inversión pública. Entonces, para mí, otro factor que tenemos que ver con muchísimo cuidado es Pemex. Pemex sigue siendo la empresa más grande de México. No tiene dinero. No tiene dinero. No está pagando a las deudas, no la está pagando. Garcés la semana pasada. Sigue atrasado en su pago, sí. Pero además tiene, por lo que estamos viendo en Venezuela, tiene un papel muy importante en la negociación con Estados Unidos. Por alguna razón, para Donald Trump y su equipo, todo lo que tiene que ver con petróleo y sector energético aparece en un lugar muy alto en su lista de prioridades. Porque ahí está la lana, ahí está el negocio, sus grandes petróleos lo ayudaron a volver otra vez a la presidencia, hay muchas deudas. Estados Unidos, y no tiene que ver con los pronósticos, pero Estados Unidos pone la mano en el petróleo de Venezuela no porque necesite ese petróleo, sino porque no quiere que lo tenga China. Para mí... No, y no solamente eso, Venezuela tiene reservas de 300,000 millones de barriles. México tiene 6,000 millones para que la gente se dé cuenta, 300,000 millones de barriles de reserva. No se lo acaban en más de un siglo. ¿Y quién crees que quiere explotar esas reservas? Porque Estados Unidos está produciendo mucho, pero por fracking. No está sacándolo de pozos, no. Es fracking, que es altamente contaminante. Sí. Les vale gorro. Entonces Estados Unidos quiere tener reservas. ¿Cuánto dijiste que son reservas de Estados Unidos? 60,000. Más o menos, 60, 70. Estados Unidos quiere tener reservas por 360,000 millones. Por eso se va a Venezuela. Qué bueno que ya en México no es un país así tan productor, porque mañana llegan aquí. Entonces, para mí, uno de los pronósticos necesarios, o mejor dicho, una de las ventanas para observar 2026 es qué va a pasar con Pemex y sector energético mexicano. Energía, para mí, cada vez más nos obliga también a hablar de Comisión Federal de Electricidad. Claro. Y producción de electricidad. Todos los proyectos que valen la pena, que tienen que ver con economía del siglo XXI, de la tercera década del siglo XXI, requieren mucha energía eléctrica. Y Estados Unidos va a insistir que se derogue la reforma energética del 24 y del 25, porque dicen, le dieron una competitividad exagerada a Pemex y a la CFE, y nuestras empresas ya no pueden competir. Va en contradicción a el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, obligaba a México a dar el mismo trato a las empresas de Estados Unidos y Canadá que a las mexicanas. Ya no se los da. Y tienes esto de, es igual, pero Pemex, CFE van adelante. Son como el Papa, es el primero entre pares. ¿Eh? Nos vamos, Luis Miguel, gracias. Un gusto, feliz año. Miguel González, feliz año. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana estoy aquí